Hola AIESEC Argentina, ¿cómo están? Yo soy Fede, su MC POGB y en esta sesión vamos a hablar acerca de cómo vendemos nuestro producto, cómo vendemos OGB. Entonces, al final de esta sesión deberían ser expertos de cómo van a enamorar a cada uno de sus clientes para que cada uno de ellos viva un intercambio con nosotros. Pero antes que nada yo quiero que tengan en claro de cómo vender GB. ¿Cómo vendemos un voluntario global? Sí, voluntario global es una experiencia de voluntario. Es un intercambio pago, es una experiencia donde no ganas dinero y donde tenés que dedicar 6 semanas. Además te tenés que pagar tu pasaje y tus seguros. Sí, todas esas son un montón de razones que pueden asustar a nuestro cliente. Pero por eso es súper importante que nosotros hagamos foco sobre la propuesta de valor. Cada una de las cosas que un intercambio con AIESEC te permite desarrollar. Entre ellos nuestras 4 cualidades de liderazgo. Cada uno de los valores de AIESEC, pero también el impacto social que nosotros vamos a hacer. Y ganar experiencia en otro país. Ampliar tu red de contacto. Y así también adquirir experiencia profesional. Tenemos que romper cada una de las excusas que presenten nuestros IPs. Si nosotros no tenemos seguridad acerca de nuestro producto, no conocemos nuestro producto, nosotros vamos a transmitir esas inseguridades y nosotros vamos a generar excusas a nuestros clientes. Nosotros también tenemos que permitir que ellos las tengan, porque están libres a tenerlas, porque hasta que no vivan no van a descubrir qué es AIESEC y qué es voluntario global. Pero también nosotros tenemos que saber cómo atacar cada una de esas excusas. Por eso tenemos que mostrar mucha relevancia a la experiencia, haciendo mucho foco en otras personas que hayan vivido su experiencia. Por eso es importante que también nosotros seamos personas que ya han vivido la experiencia de voluntario global y si no, creamos fundamentalmente en lo que hace el producto, habiendo conocido otras experiencias. Es importante que conozcamos al cliente, tenemos que escucharlo más que hablar nosotros, para a partir de eso sacar información y usarla en la venta. Y por último, como les decía, conocer el producto, porque si nosotros no conocemos el producto, nosotros no vamos a poder venderlo tampoco. Entonces, una metodología que vamos a estar utilizando es el Spin Selling. Spin es un acrónimo que está formado por 4 tipos de preguntas que un vendedor hace a su cliente. La S representa preguntas de situación, la P preguntas sobre el problema, I preguntas sobre implicación del problema y N preguntas sobre la necesidad de resolver ese problema. Entonces, el Spin Selling es una necesidad de ventas que consiste en hacer determinadas preguntas al cliente. Y estas tienen que ser en un orden adecuado, escuchando siempre en forma activa y buscando continuamente la adecuación entre los problemas y las necesidades que manifiesta el cliente para así vincularlas y así ofrecerle nuestro producto que es voluntario global. Acá sí es importante que el vendedor, en este caso nosotros, como miembros de AIESEC, asesores de ventas, no utilicemos técnicas de venta tradicionales como las que son presionar al cliente para que compre a toda costa. No tiene que pasar eso. No lo hagamos más. Lo que sí tiene que pasar es identificar primero las necesidades de nuestro cliente, demostrar que el producto que vendemos aporta valor y hacer de consejero del cliente, ganándonos nuestra confianza a través de la actuación profesional como asesor del cliente. Esto no significa que nos tenemos que hacer amigos de nuestros clientes, no, pero tenemos que ser súper empáticos para así conocerlos, ganar confianza y combatir esos problemas y vincularlo con las necesidades. Entonces, si hacemos más detalle en preguntas de situación, estas preguntas buscan reunir datos, hechos e información relevante sobre la situación actual de nuestro cliente. Es decir, es conocerlo. Concentrémonos en preguntas relevantes a nuestros fines. No preguntemos por preguntar. Si hacemos una pregunta que no la vamos a poder utilizar posteriormente en la venta, eliminémosla. Siempre hay que acudir preparado a haber estudiado acerca del perfil de nuestro cliente a través de la información que podemos tener en Podio, en Expa o que conozcamos de él. Y siempre tener en cuenta que no hay 2 clientes iguales. Probablemente en un working time hagamos 10 llamados. Bueno, esas 10 personas van a ser diferentes, entonces vamos a tener que desarrollar 10 perfiles diferentes del cliente. Algunas preguntas que orientan a reunir datos podrían ser: ¿por qué te inscribiste para hacer un intercambio? ¿Qué sabes de AIESEC? ¿Qué sabes de voluntario global? ¿Cómo te enteraste de nosotros? Para así también, en función del medio, también saber nosotros cuánta información tiene el cliente. Si se inscribió por una red social, probablemente tenga menos información que una persona que se inscribió porque tiene un conocido que ha hecho nuestro programa. Entonces, a partir de eso, también reunir información. ¿Qué estudias? ¿A qué te dedicas? Para así vincular su situación a uno de nuestros proyectos, si fue voluntario alguna vez o si alguna vez hizo un intercambio, para también saber si esas son razones que podemos vincularlas a uno de nuestros a ser un voluntario global. Preguntas de problema consiste en identificar oportunidades de venta en base a los problemas detectados.
Estas preguntas tienen que ir dirigidas a detectar las áreas en que nuestro potencial cliente no está satisfecho con la situación que vive actualmente. Puede darse el caso incluso en que el posible cliente no sea consciente siquiera que tiene un problema. Bueno, en ese caso, nosotros tenemos que buscar la posibilidad de mejora de lo que existe. Bien, no hay problema, bueno, tenemos que mejorar lo que ya existe. Entonces, ¿por qué harías un intercambio con ISEC? ¿Cómo crees que un intercambio voluntario te puede desarrollar? ¿Qué tipo de proyecto te gustaría hacer? A partir de eso, yo puedo entender cuáles son las cosas que a mi cliente permiten, un intercambio de voluntario global lo permitirían desarrollar y utilizar todo el tiempo eso en la venta, porque es algo que él nos dijo y algo que él también necesita desarrollar. Preguntas de implicación. Estas preguntas te ayudan a comprender la seriedad o la urgencia de un problema. Agrandan el tamaño del problema en su imaginación y siempre hay que tener cuidado, no hay que pintar escenarios apocalípticos porque podemos deprimir o espantar a nuestro cliente y eso no tiene que pasar. Entonces, sí, a partir de eso podemos resolver preguntas como estas. ¿Qué pasaría si no haces un intercambio con AES, con un proyecto de desarrollo de liderazgo? ¿Qué pasa si no desarrollas X habilidades de las cuales vos me estuviste hablando recién? ¿Cómo a partir de eso podemos vincularlos con un escenario futuros para que la persona también vincule su necesidad de hacer un intercambio con AES? Y por último, las preguntas de necesidad se centran en los aspectos positivos de tu solución, que combaten los efectos negativos del problema. Ayudan a reenfocar la atención del cliente en la solución más que en el problema. Es decir, a partir de estas preguntas nosotros hacemos que el cliente tenga la necesidad de hacer un intercambio con nosotros. Y hacen que el cliente sea quien cite las ventajas de la solución en lugar de hacerlo nosotros como vendedores. Entonces, ¿crees que estos proyectos te podrían desarrollar? ¿Cómo crees vos que puedes aportar en este proyecto? ¿Por qué pensás que sos la mejor persona para realizar un proyecto determinado? Entonces, ¿qué pasaría si no hay jóvenes como vos que trabajan por la educación de calidad, por la reducción de las desigualdades, hacen a la persona que se sienta necesaria desarrollar un voluntariado con nosotros a impactar una problemática determinada? Informaciones básicas que tenemos que dar a nuestro cliente en la venta es el Customer Flow. No explicarle acerca de que él está pasando por una etapa de atracción, consideración, etcétera, sino el proceso de venta que él va a ir pasando, que primero tiene que aplicar, luego será aceptado, luego va a ser aprobado, luego va a pasar por un seminario de preparación para vivir su experiencia y así para luego completar una encuesta de estándares. El process time, tenemos que explicarle cuándo son los deadlines para cada una de las etapas, qué beneficios va a tener en su experiencia y qué requisitos tienen que cumplir también para vivir un intercambio con nosotros. Acá también es importante que nosotros vendamos por ODS. Siempre es importante que nuestra venta vincule al cliente con un ODS en específico, ya sea según lo que estudia o según lo que él hace en su vida diaria. Si nosotros tenemos un estudiante de educación física, probablemente lo podamos orientar a una ODS como educación de calidad o a una ODS de reducción de las desigualdades. Pero si tenemos un estudiante de astronomía, quizás resulte más difícil encontrar de un proyecto en particular en AES. Por eso es importante hacer preguntas que permitan conocerlo más profundamente ese cliente en cuanto a su vida social, a su vida deportiva, a su vida cultural, etcétera, para así también poderlo vincularlo a una ODS en particular, es decir, a un proyecto. Sí es importante que nosotros nunca ofrezcamos más de un proyecto al mismo tiempo, ya que si no estamos dando al cliente muchas posibilidades y es probablemente el momento en el cual él se desorienta. Bueno, ante dudas me pueden preguntar, también acá están mis datos de contacto, vamos por hacer las mejores ventas que permitan llegar a nuestras metas. Les mando un abrazo.